Reporte 100. Y tengo en el teléfono a Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía Federal. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Francisco Quiroga, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Con mucho gusto de saludarte. Muchas gracias. ¿Andas aquí en Sonora, Francisco? Aquí andamos. Desde el fin de semana hemos estado visitando minas para cerciorarnos, constatar la implementación de los protocolos. Recordarás, Juan Carlos, que nosotros empezamos a trabajar en la Subsecretaría de Minería desde febrero en recopilar mejores prácticas sobre cómo trabajar, cómo ajustar las formas de trabajo a la pandemia, y se empezaron a implementar desde entonces estos protocolos. Luego vino la suspensión de actividades, y ahora que se está reactivando ya el sector, han evolucionado estos protocolos para dar cuenta de los avances, de la mayor información y conocimiento que existe, de las recomendaciones e indicaciones de las autoridades sanitarias, y estamos en pleno proceso de reactivación económica. Sí, ¿todas las minas grandes ya están operando en Sonora, Francisco? En cierta medida, parte del protocolo es no volver al 100%, es decir, una operación disminuida, solo aquellos procesos críticos, más directos con la operación. Se está también privilegiando el trabajo en casa. Hemos avanzado en estos meses más de lo que habíamos avanzado en muchos años de cómo poder trabajar en casa. Se han hecho ajustes importantes, respetando nuestros compañeros vulnerables, es decir, más de 60 años, con algunas afecciones como diabetes, sobrepeso, alta presión, dándoles un cuidado especial. Y sí, estamos en un proceso de reactivación. El proceso, todo el ciclo productivo de una mina puede llevar hasta más de 20 días, desde que se hace la voladura hasta que sale el material doré, vamos a decir, o los cátodos de cobre. Entonces, es un proceso que lleva su tiempo, pero lo estamos haciendo de una manera gradual, cautelosa, y yo agregaría solidaria. Sí, Francisco, ¿hay casos positivos de COVID-19 en los centros mineros de Sonora, en las minas? Sí, se ha habido. Hay filtros que detectan casos sospechosos, alta temperatura es sospechoso, tos es sospechosa. Pruebas rápidas, hay que recordar que tienen sus limitantes, así como tienen su utilidad, también se consideran sospechosos. Se han aplicado pruebas más rigurosas, con las llamadas PCR, que toman algunos días. Sí hay que recordar que no se trata de parar la pandemia, eso no es factible. De lo que se trata es de aplanar la curva, bajar los contagios para que no sobrepasen las capacidades de atención médica. También hay que reforzar las capacidades de atención médica para que puedan solventar un mayor número de casos, y en eso estamos trabajando. ¿Cuántos casos tienes reportados de COVID-19 en centros mineros de Sonora, Francisco? Tenemos dos casos reportados, confirmados, que fueron detectados en los filtros sanitarios. Tenemos 3 tipos de filtros sanitarios. Antes de que tomen el transporte de la empresa, al llegar a la unidad, y luego cuando dentro de la unidad se hacen otros chequeos. Estos fueron detectados antes de tomar el transporte. Hay que recordar que en la minería los turnos son de días. Por ejemplo, uno muy común es 14/7, 14 días se trabaja y 7 días se descansa. Hay otros que son 20/10, 20 días se trabaja, 10 días se descansa. En esos 20 días, en esos 14 días, se quedan en campamentos que ya no se permite la salida de las comunidades para reducir la movilidad. Antes de cada turno de estos 20 días, 14 días, se están aplicando diferentes tipos de pruebas clínicas y serológicas. Sí. ¿Estos 2 casos en qué mina fueron? ¿En qué mina se presentaron? Tenemos uno en la India
Sí. Que me dijeron que no tenían problema para hacerlo público. Sí. Y el otro me lo reservaría porque no me han dejado, no me autorizaron a hacerlo público. En Zaguaripa es la India, ¿no? Entre Zaguaripa y Yécora. Cerca. Exactamente. Sí, ahora estoy viendo aquí el reporte de la Secretaría de Salud Estatal con respecto a los casos de COVID-19. Cananea tiene 35 casos, Nacosari de García tiene 25 casos, entonces ninguno sería de la mina, porque no hay un reporte de la mina de Cananea o de la mina de Grupo México en Nacosari. 25 en Nacosari, en Caborca hay 103 casos en Caborca. Que son, digamos, que las partes donde hay minas y donde hay casos de COVID. No son los municipios con más alto contagio, hay que decirlo, porque Hermosillo tiene 1,193, Cajeme tiene 710, Nogales tiene 522 casos. ¿Se puede decir entonces que la situación se ha mantenido controlada en los centros mineros? Sin duda, y de hecho estas pruebas se hacen antes de que lleguen a las comunidades. Por ejemplo, la gente que va de Hermosillo, que toma aquí su camión para ir a la mina, aquí se le hacen las pruebas. Ahorita yo me acabo de hacer una prueba para antes de ir a una mina, y si aquí hubiera salido positiva, ya ni siquiera viajo. Yo estoy en Hermosillo, ya ni siquiera viajo a la comunidad minera. Y esto se aplica no nada más a trabajadores, también se aplica a contratistas, y una vez que hay algún caso sospechoso, también se aplican a los familiares y a todos aquellos que estuvieron en contacto directo con la persona que ha sido declarada como sospechoso confirmada. Sí. Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía. El otro gran tema con las minas en Sonora, otro de los grandes temas es el de la seguridad. Cada vez que ocurre un asalto, parece que ha sido planeado por un guionista de una película de Hollywood o por un guionista de una serie de Netflix. El último asalto que yo tengo registrado fue en Mulatos, en Zaguaripa, en Álamos Gold, en donde en menos de 10 minutos 5 hombres armados llegaron, se internaron del monte al lugar donde estaban pues descargando estas barras de doré, que es la aleación de oro y plata, ¿verdad? Ahorita me corregirás. Y en menos de 10 minutos, pues doblegaron al personal de seguridad de la mina, aterrizó una avioneta, subieron las barras a la avioneta y se fueron los asaltantes, huyeron por el monte y despegó la avioneta. Esto parece una película. Efectivamente, Juan Carlos, y de hecho fueron menos de 5, llegaron a caballo para mayor dramatismo. Hijuela, o sea, sí, llegaron a caballo los asaltantes. Exacto, sí. Y efectivamente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nosotros hace menos de un mes ya instalamos la mesa de seguridad minera a convocatoria del secretario Durazo y coordinación con el equipo y la propia gobernadora Pavlovich. Tenemos una mesa de seguridad minera nacional donde ahí están también representados y trabajan ahí el general Rodríguez Bucio de la Guardia Nacional, el equipo del CNI, es decir, de Inteligencia Nacional, de la Marina, de la Defensa. ¿Qué es esta mesa? Esta mesa es para establecer una estrategia nacional de seguridad que luego se implemente a través de las diferentes mesas estatales que se han establecido en cada uno de los estados. Estamos trabajando para consolidar toda la información, caracterizar cuáles son las actividades delictivas que afectan a la minería, cómo operan, cómo son las cadenas de esta actividad, priorizarlas de más importantes a menos importantes, escoger cómo intervenir, de manera que con inteligencia, por supuesto, abordando las causas primeras de oportunidades a la población, pero con inteligencia buscar prevenir, disuadir, desarticular las cadenas delincuenciales. Sí. Llevamos un muy buen avance, estamos trabajando bien para evitar precisamente este tipo
de incidentes que, como tú dices, no son fortuitos, son bien planeados y hasta parecería que con guión y director. Sí, ahora Paco Quiroga, Francisco Quiroga, subsecretario de Minería, si yo tengo una barra de doré y llega a mis manos, pues ¿qué voy a hacer con ella? O sea, no sirve de mucho, pues no, es un asunto que todavía tiene que tratarse porque tienen que extraer el oro, la plata, tiene un proceso químico, no es que uno vaya a la tienda y compre una barra de doré. A lo que voy es que esto es crimen organizado. ¿Quién puede utilizar una barra de doré, Francisco Quiroga? Es correcto, una barra así, el doré es una mezcla de varios metales, de zinc, de plata, de cobre, plomo, oro. Entonces aún todavía, aunque ya se hizo la parte más importante metalúrgica, que quiere decir aislar estos metales de otros, todavía hay que separar estos metales. Entonces esto sin duda no es algo que se puede hacer domésticamente. Esto requiere hornos, requiere una organización detrás, y de hecho es lo que nos da a nosotros nuestra línea de acción para poder desarticular estas actividades. Sí, ¿es el narcotráfico, es el crimen organizado, Paco? De alguna manera está organizado, sí, pero claro. Pero no hemos visto líneas que toquen directamente con otras actividades. Sí, ¿pudieran ser bandas internacionales? Sin duda. Sí. Aquí los metales, a final de cuentas, terminan exportándose, la mayor parte, y de ahí la importancia de involucrar a aduanas, a la marina, los que están a cargo de los puertos y las aduanas. Sí, ahora ¿se le puede seguir la pista al oro, a la plata, a esos metales que salen de las barras de doré? A las barras de doré especialmente sí, tienen una huella dactilar, vamos a decirlo así. Aparte hay maneras de poner una carga iónica para que lleven este registro. Entonces sí son rastreables, y es algo que una vez que se cuente con la coordinación a nivel estatal, a nivel federal, entre las diferentes dependencias, como está sucediendo ya a partir de más intensamente a partir de esta instalación de la Mesa de Seguridad Minera, va a ser muy difícil que continúen con esta actividad. Entonces nuestra invitación es pues que reflexionen en esto, porque sí se están tomando acciones concertadas. Muy bien, Francisco Quiroga, muchas gracias por tomar esta llamada. Estaremos atentos a la gira que está realizando por las minas de Sonora, pues corroborando que estén implementando los protocolos de sanidad para evitar contagios de COVID-19, y también este tema de seguridad, que es importantísimo porque las historias que han compartido algunos mineros que han vivido esos asaltos son verdaderamente de terror. Pues me acuerdo que en la India hace años también pues llegó un grupo armado y privó de la libertad a las personas, las doblegaron, es decir, lo más importante, que es preservar la vida. Afortunadamente no ha habido pérdida de vidas humanas hasta donde entiendo, pero pues la angustia y el estrés que ha provocado esa situación, pues es lo que no compensa nada, no lo compensarían con nada, pues exactamente. Es correcto, Juan Carlos, y lo más importante en este momento de reactivación es que se haga con seguridad sanitaria y con seguridad para la integridad de las vidas y las personas, las comunidades que están en esta actividad. Y ese es nuestro compromiso. Muy bien, Francisco Quiroga, muchas gracias. A ti, Juan Carlos, te mando un gran abrazo y un gran saludo a tu público. Muchas gracias. Es el subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. Reporte 100.